Buenas tardes a todos. He querido hacer esta reunión presencial en el aula máxima por la trascendencia que tiene el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Esperaba incluso que hubiera más personas, porque es un tema vital en la universidad y es un tema que curiosamente descuidamos y ha llegado a unos niveles en donde ya uno dice, ¿cómo ha sido una institución que ya con 40 años y no tiene claridad en estos puntos que son los básicos, que son los, digamos, de partida en donde empezamos a entender para dónde es que va una institución? Estoy hablando del tema de políticas institucionales, políticas públicas o en general de lo que son las políticas. Es muy importante que entendamos la trascendencia que tiene una formulación adecuada de las políticas, como deben ser, con los mismos lineamientos, con los mismos parámetros, para poder entender para dónde es que vamos. Han habido esfuerzos dispersos, sin duda, que todo el tiempo… Doctora Lilianita, bienvenida. Usted ya es granadina, ya lleva con nosotros 5 meses, 6 meses o menos. 5 meses. Bienvenida, mi doctora. Está con usted el equipo directivo y los directores de todas las áreas de la universidad, quienes tienen la responsabilidad de la reestructuración de políticas, y ella va a estar, precisamente por eso la traemos, para que la conozcamos, y ella va a estar con ustedes en todo. Ella no tiene escritorio, ya llega a todas las dependencias, se sienta en una sillita, empieza a mirar las políticas y a decirles, vamos a hacer esto así, así. Para eso la tengo, para eso la traje. Ella depende directamente de la rectoría, porque ese factor, que ahora es el factor 2 de acreditación, depende del rector. Muchas gracias, mi doctora Lilianita. La dejo con nuestro equipo granadino. Dios la bendiga. Gracias. Buenas tardes, señor rector, y buenas tardes, directivos de la Universidad Militar Nueva Granada. La finalidad de esta presentación es explicar el contexto que dio origen a la Directiva 004 de 2022. Por lo tanto, se va a exponer cuál es la metodología que se aplica en las instituciones públicas para crear una política y la forma en cómo se adaptó al contexto institucional. Inicialmente partimos por entender qué es una política, y si bien existen diferentes concepciones acerca de qué es una política, la mayoría de los autores coinciden en señalar que una política es la directriz o el lineamiento que se emite desde la alta dirección para definir un marco de actuación y cumplir con los objetivos misionales de una organización. En las entidades del Estado se implementa lo que se conoce como el ciclo de las políticas públicas. Este es un modelo que está sustentado por autores como Roth, como Jones, como Oslac, y ellos nos dicen que las políticas se desarrollan por fases, que son interdependientes. La primera fase es la definición del problema, de la situación o condición que se quiere mejorar. Posteriormente pasamos a identificar cuáles son las posibles alternativas, y a partir de este proceso se derivan las etapas de formulación, implementación y ejecución. Ahora vamos a ver en detalle qué contiene cada una de las etapas, qué se debe hacer en cada una de ellas. Y la primera es la elaboración de la agenda pública. En esta etapa lo que se hace es que se recolecta la información y se empieza a analizar todas las variables de tipo cuantitativo y cualitativo. Acá se recoge toda esta información para priorizar aquellas situaciones, condiciones o necesidades que se quieren cambiar o transformar en una institución. Es importante también señalar que se deben realizar unas acciones específicas en esa etapa. Esta es la etapa donde nace el diagnóstico. Por lo tanto, debemos revisar cuáles son los marcos y contextos que existen dentro de una organización, cuál es la delimitación temática, a qué áreas de trabajo va a impactar, y de esta manera podremos priorizar cuáles son los factores críticos dentro de una organización y elaboraremos el diagnóstico.
La segunda etapa es la formulación. En esta etapa lo que hacemos es identificar cuáles son las posibles respuestas o alternativas a los factores que identificamos como críticos en el diagnóstico. Por lo tanto, en esta etapa debemos realizar unas acciones específicas que son: primero, identificar todas las posibles alternativas y después hacer un análisis de viabilidad para determinar cuál es la alternativa que se adapta más a la institución. Se revisan cuáles son los recursos, cuál es el tiempo, cuáles son los riesgos y cuáles son los posibles efectos que se van a realizar a partir de esa política. En esta fase hay algo bien importante, y es que de acá se desprende lo que se denomina el documento técnico de la política. Este documento técnico de la política tiene una estructura específica que debemos seguir. Lo primero es identificar cuál es el marco de esa política. Acá se va a hacer un análisis conceptual y normativo para aterrizar la política. Por ejemplo, en el normativo debemos analizar toda la normatividad legal vigente a nivel nacional y luego aterrizarla a nivel institucional. Posteriormente, dentro de esa estructura están los objetivos, que son generales y específicos, y la finalidad de la política. Continuaremos con la estructura de la política. Acá es importante mencionar que una política por sí sola no puede materializar un cambio. Por lo tanto, en la estructura de la política vamos a realizar un plan de acción que nos permita determinar cuáles son las acciones específicas o las actividades que se van a realizar, cuáles son las metas y quiénes van a ser los responsables. Continuamos con dando algunas orientaciones para la implementación en relación con ese plan de acción, y finalmente en este documento tienen que estar las directrices de cómo se va a implementar la etapa de seguimiento, monitoreo y evaluación. La tercera etapa es la adopción de la decisión. Acá lo que se hace es que se realiza un acto administrativo que sustente y que le dé aplicabilidad a la política. En esta etapa, la autoridad administrativa jurídica correspondiente adopta la decisión que se realizó en la etapa de formulación. Bueno, y la cuarta etapa es la implementación. Esta es la etapa más importante, porque acá es donde se ejecuta la política, se pone en marcha cada una de las acciones que se determinaron en la etapa de formulación. Acá hay un aspecto bastante importante, y es que para que una política se implemente de manera adecuada debe existir coordinación y articulación para que todos los actores o las divisiones o las áreas de trabajo que estén inmersas en esa política estén de acuerdo y estén armonizadas en las actividades que están realizando. También es importante mencionar que en esta etapa es donde se aplica el plan de acción. Y la quinta etapa es la evaluación. Esta es la etapa que nos va a permitir medir a través de indicadores el cumplimiento de los objetivos y de las metas que fueron propuestas. Acá es importante mencionar que debe existir un plan de monitoreo que nos permite identificar quiénes son los responsables, con qué periodicidad se va a recoger la información, cuál va a ser la herramienta o el instrumento que vamos a utilizar para hacer el análisis de los datos, y si es necesario se debe realizar también un plan de mejoramiento. Bueno, hasta el momento tenemos claro qué es una política, cuáles son las fases o etapas que la componen y qué elementos debe tener cada una de ellas. Ahora vamos a revisar cuál es la normatividad que exige que en las instituciones de educación superior haya políticas. Inicialmente partimos por el Acuerdo 02 de 2020 del Consejo Nacional de Educación Superior, por el cual se actualiza el modelo de alta acreditación. En este acuerdo encontramos una serie de parámetros para que las entidades reciban el certificado en alta acreditación. Específicamente en el artículo 20 encontramos los factores y las características que van a ser evaluados. El factor 2
como lo mencionaba el señor rector, es gobierno institucional y transparencia, y el factor 3 es desarrollo, gestión y sostenibilidad institucional. Estos dos factores se agrupan y nos hablan acerca de la obligatoriedad de tener un sistema claro y definido de normas, políticas y procedimientos que permitan a las entidades fortalecer los procesos de eficiencia y efectividad. Y no solo eso, sino que permita satisfacer a los grupos de interés. Por otro lado, tenemos el Acuerdo 02 de 2017, también del Consejo Nacional de Educación Superior. Este es el acuerdo por medio del cual se establece la política para el mejoramiento de las instituciones de educación superior. Específicamente, este es el acuerdo que habla de la obligatoriedad del Código de Buen Gobierno y a su vez de políticas de buen gobierno. Continuando con la normatividad, encontramos que está el Decreto 1075 de 2015. Ese es el decreto que reglamenta el sector de educación y ahí manifiestan que el Ministerio de Educación es el encargado de establecer las políticas y los lineamientos del sector. Si revisamos ese decreto en relación con la Ley 805 de 2003, que como ustedes saben es la ley que regula la Universidad Militar Nueva Granada, acá nos indica que la universidad es un ente universitario autónomo, con un régimen orgánico especial, pero que se encuentra vinculada al Ministerio de Educación Nacional en lo que a políticas y a planeación se refiere. En ese orden de ideas, el Ministerio de Educación ha emitido lineamientos de que deben existir políticas acerca de temas específicos como la deserción estudiantil, bienestar universitario, educación inclusiva. Adicionalmente, se ha venido implementando todo lo que tiene que ver con el modelo integrado de planeación y gestión. Este modelo está reglamentado bajo el decreto 1499 de 2017 y este es un marco que sirve para planear, dirigir, ejecutar y hacer seguimiento a la gestión institucional. Este modelo está integrado por 19 políticas que están divididas en 7 dimensiones y es importante mencionar que este modelo en ese decreto especifica que debe ser implementado por todas las entidades públicas, nacionales y territoriales. Bueno, teniendo presente ya la metodología, la normatividad que nos habla de las políticas, vamos a ver el diagnóstico general que se encontró en esa primera revisión. El primer hallazgo es que hay documentos desactualizados, hay documentos que se rigen bajo una normatividad que ya está derogada. El segundo hallazgo es que diferentes órganos aprobaron las políticas. Hay políticas que están aprobadas por acuerdos, hay políticas que están aprobadas por resoluciones y hay otras que se rigen por actas. Incluso hay políticas que ni siquiera tienen un acto administrativo que las sustente y que le dé la viabilidad que debería tener. El tercer hallazgo es que hay una ausencia de articulación entre los documentos maestros y las políticas que han emitido cada una de las unidades académico-administrativas. Y el cuarto hallazgo es que existen políticas que no cumplen con la estructura mínima que explicamos en la fase de la formulación. Acá encontramos cada una de las vicerrectorías con sus respectivas políticas. Y a nivel general, para no profundizar, hay 7 políticas que requieren actualización y 4 políticas que se deben diseñar y construir desde cero. Bueno, frente a este panorama, fue necesario crear una directiva para acompañar el proceso de revisión, actualización y formulación de las políticas. Acá lo que haremos es alinear todas las metodologías e instrumentos que son emitidos por el Gobierno Nacional y que también son adoptados por la entidad para lograr generar ese proceso de actualización y, lógicamente, cumplir con la misión y la visión de la organización. Este es un proceso importante porque también nos va a permitir fomentar la autoevaluación, la autorregulación y el mejoramiento continuo. Esta directiva es la directiva número 004 del 2022, que fue socializada por medio de correos y que está siendo socializada también en este espacio. Ahí pueden encontrar cuáles son las responsabilidades de cada una de las unidades administrativas, cuáles son las fases y cuáles son las etapas que se van a implementar y las fechas estipuladas. Bueno,
Teniendo presente esa metodología que se explicó en la primera parte acerca del ciclo de las políticas públicas, lo que se hizo fue adoptar ese modelo a las necesidades de la universidad militar. Entonces tenemos cada una de las etapas del ciclo de las políticas públicas con unas fases específicas que creamos para desarrollar la finalidad de esta directiva. La primera, como recordando, la primera etapa es la definición de la agenda, como todos ya sabemos, es donde se hace el análisis de las variables cuantitativas y cualitativas para generar un diagnóstico. Acá tenemos unas fases específicas que son, primero, designación del personal. Es importante que tengan presente que cada unidad académico-administrativa debe designar una persona que va a ser la responsable de liderar el proceso de aplicación de las políticas institucionales en su área de trabajo. La segunda fase es la capacitación. Es importante que las personas que van a liderar ese proceso tengan presente cuáles son los conceptos, cuáles son las fases que van a tener que utilizar para implementar de manera adecuada la política de su área de trabajo. Y la tercera fase es la recopilación y validación de la información. Acá haremos nuevamente un diagnóstico trabajando más de cerca con cada una de las unidades académicas y administrativas y verificaremos tres aspectos fundamentales para determinar si una política requiere o no un cambio. Esos aspectos son, primero, que cumpla con la normatividad legal, nacional e institucional vigente; segundo, que tenga la estructura mínima para considerarse como una política; y tercero, que exista una pertinencia entre lo que plasma el documento técnico de la política y los procesos que lógicamente maneja cada una de las unidades académico-administrativas. Si en una división, si en una unidad académico-administrativa existe una política que cumpla con esos tres aspectos, pasará inmediatamente a la etapa de evaluación, porque eso quiere decir que no requiere ningún cambio y que cumple con todos los requisitos. Si por el contrario en el diagnóstico se encuentra que sí hay falencias, que sí es necesario generar una modificación, pasaremos a la etapa de formulación. Y acá es importante que tengan presente que el representante de cada unidad académico-administrativa deberá elaborar dos documentos, que son el documento técnico de la política y el plan de acción. Ese proceso se hará de manera conjunta. Y después de que tengan la propuesta de esos dos documentos, se pasarán a un comité consultivo que aprobará en primera instancia esa propuesta de política. Este comité consultivo es un grupo interdisciplinario que está encargado específicamente de revisar que exista una articulación entre los lineamientos que se van a derivar de la política y los documentos que ya existen en la universidad, como lo son los documentos maestros. Acá estamos hablando del plan de desarrollo institucional, del proyecto rectoral, del proyecto institucional y del proyecto educativo institucional. También de que esté acorde a los macroprocesos, al sistema integrado de gestión. Y por lo tanto las personas que hagan parte de este comité tienen que tener conocimientos acerca de este tema, también del manejo del CAGUA, deben tener claridad acerca de los objetivos estratégicos, los planes y los programas que se vienen implementando para que finalmente pues haya articulación. Este comité va a estar constituido por el vicerrector del campus Nueva Granada, que es la persona que lidera el proceso, el director del medio estudiantil, el director académico del campus Nueva Granada y una serie de profesionales universitarios designados por unas oficinas con las características que mencioné anteriormente. Esas oficinas son direccionamiento estratégico, acreditación institucional, control interno, la oficina jurídica, la división de gestión de calidad, la Vicerrectoría Académica Facultad de Derecho Campus Nueva Granada y la Oficina de Asuntos Disciplinarios. Después de que esa propuesta pase en primera instancia a la aprobación del comité consultivo, ahora pasará a aprobación de la figura jurídica correspondiente y esta aprobación se materializará a través de un acto administrativo que sustentará a la política.
Posteriormente pasaremos a la etapa de publicación y socialización. Esta etapa es importante porque acá cada unidad académica administrativa debe tener claridad acerca de cómo va a implementar la política en su área de trabajo. Y también pues se hace la socialización para fortalecer el principio de transparencia. La cuarta etapa es la más importante, es la implementación. Y acá tienen que tener presente que esta etapa es responsabilidad de cada unidad académico-administrativa. Es la etapa más importante porque acá es donde se ejecuta o se pone en marcha la política. Por lo tanto, es importante que los líderes, que son las personas que estamos acá reunidas, movilicen todos sus recursos humanos para poner en práctica la política y y cumplir con la finalidad de esta directiva. Finalmente tenemos la tercera etapa, que es la de seguimiento y control. Acá es importante mencionar que cada dependencia debe generar un informe de ejecución de la política que será enviado a las oficinas responsables de hacer el análisis de esa información. Esas oficinas son direccionamiento estratégico, control a la gestión y la división de calidad. Harán el análisis y si es necesario generarán un plan de mejoramiento. Finalmente acá tenemos un cronograma que nos dan unas fechas tentativas de cuándo se quiere realizar esas etapas. Es importante mencionar que la etapa de implementación y la de seguimiento y evaluación no tienen una fecha específica porque es un proceso continuo que se tiene que seguir realizando. También quiero recordarles que el día de hoy, hasta el día de hoy tienen plazo para enviar la designación de la persona que va a ser encargada de liderar ese proceso en cada una de sus áreas y con esto le doy paso al vicerrector del Campus Nueva Granada, Coronel Gustavo Adolfo Becerra. Gracias. Con permiso. Gracias. Bueno, señor rector, usted hablaba al comienzo de que faltaba mucha gente. Quizás es cierta su apreciación, pero quiero decirle que aquí se encuentra la columna vertebral de la universidad. Está el cuerpo directivo. Esto es lo que se conoce en cualquier entidad como cuerpo directivo. Están los vicerrectores, antes de ellos, discúlpeme, las oficinas asesoras, sus oficinas asesoras, los vicerrectores, los que ejecutamos las políticas, los que ejecutamos su ideario, su pensamiento y lo que está legalmente constituido. Están los vicerrectores, están los jefes de división, de todas las divisiones de la universidad y los jefes de institutos y o sus representados aquí, sus representantes. Luego, este mensaje va para mis compañeros de trabajo, desde los vicerrectores hacia abajo, pasando por las oficinas asesoras. Este es un trabajo en equipo, un trabajo que no lo hace una sola persona. Tenemos una persona que quizás sabe más que todos nosotros del tema. Soy una de las personas neófitas en el tema, pero he venido aprendiendo y ese es un ejemplo que les quiero transmitir a todos ustedes, compañeros de trabajo, y es que si algo tenemos claro en esta administración es que respetamos el talento humano. Y por eso digo que cuando empezó a hablarme el señor rector sobre este tema, yo no entendía muy bien porque confundía esto de las políticas institucionales con las políticas públicas. Asunto que sí es de perogrullo y manejo permanente en la vicerrectoría del campus por todas las tareas que tenemos que cumplir en asocio del plan rectoral. Entonces nos toca estar trabajando mucho con los entes territoriales y allí las políticas públicas
operan de manera diferente como las políticas institucionales. Por eso, quien les habla no es el que más sabe, pero fue el responsabilizado de que esto se articule y funcione rápidamente. Y es muy sencillo porque allá está la mitad de la universidad y porque hay algunas personas que saben más que nosotros que nos van a apoyar. Clara Guzmán, desde el primer día que la conocí, siempre ha estado diciendo que al interior de la universidad está la solución de todo. Como dice uno normalmente cuando es más joven, que el problema soy yo y no eres tú, y que al interior está la fuerza y qué sé yo. Es verdad. Hay muchos talentos que están allí, que hoy día son docentes o administrativos también, e incluso estudiantes de posgrado, que son los que nos van a echar una mano grande para sacar esto adelante. Pero sin ustedes no puede salir esto adelante. ¿Por qué razón? Porque cada una de las dependencias que ustedes lideran y o representan, ¿cierto?, a pesar de que cumplen actividades diferentes, son parte de un entramado o parte de una piñonería, de un equipo, de un motor, que si ese piñón no funciona o esa tuerca no está ajustada, el motor se para y no anda. Por eso todos somos iguales de importantes que nuestro rector en este momento, y me dispensa la comparación, señor rector, pero somos todos iguales aquí y todos debemos producir lo mismo. Entonces, en esta heterogeneidad de la capacidad y de la diversidad que me está escuchando en este momento, gracias, entonces vamos a encontrar la homogeneidad, y para eso esta asesora que nos va a guiar por el camino más expedito. Fíjense ustedes que en esa directiva no hay ninguna imposición, a pesar de que somos mílicos y nos gusta mucho dar orden porque llevamos 40 años de nuestra vida haciendo eso. No hay ninguna orden. Estamos invitando a la reflexión, al trabajo y a todos esos principios y valores que genera una comunidad gregaria como la nuestra, la académica, a la cual yo me inclino reverente permanentemente. Entonces, dicho esto, para enriquecer mi presentación les traje esta diapositiva. Por fortuna, y nos honra mucho, señor rector, tenemos en este momento, además de otras misiones que usted nos ha entregado al campus, llevar la bandera y sacar adelante, entre otros proyectos, estos dos que son muy importantes. El de la organización, que tiene que ver con las políticas institucionales, como lo dice la diapositiva, ¿verdad? Y Epicio. Epicio empezó a ser para nosotros un nuevo organismo dentro de nuestro ADN. Ojo con lo que estoy diciendo. Epicio es igual en costos, creo, que el edificio de posgrados Hernando Currea Cubides, que queda en la calle 94. Eso significa que el valor invertido en Epicio tiene que generar utilidad y prosperidad. Y ustedes saben que Epicio inició a funcionar cuando el Consejo Superior le autorizó a nuestro rector unas vigencias futuras para adquirir este ecosistema digital institucional de la universidad. Este Epicio nos va a colocar en el top 10. En este momento estamos en el top 12, pero en el top 10 vamos a estar porque Epicio, que es nuestro, es una marca registrada, ¿cierto, Clarita? Que estamos en el periodo de ir a registrar todas nuestras marcas. Exactamente, Epicio, para otras universidades no sé cómo lo llamarán, pero es el ecosistema digital institucional, nos va a permitir liberar una carga laboral terrible. No es como pensaban algunos funcionarios al comienzo, de que Epicio iba, o el sistema iba a relevar a las personas en su trabajo. No. Lo que va a hacer es, ojo,
aliviarle la carga y el tiempo, y la productividad sí se va a incrementar. Lo que quiere decir es que invertimos mucho dinero ¿en qué? En el bienestar de nuestros funcionarios. La gente que no entiende bien esto y que utiliza la retórica equivocada para confundir, no puede ganarnos de mano. Y ustedes, que son la columna vertebral, tienen que entender que esto es fundamentalmente lo que quiso el señor rector y su Consejo Superior Universitario cuando nos trajeron este regalo de Navidad hace 2 años. Epicio ha trabajado con ustedes desde hace 3 meses. Ese grupo de gestión e impulso y cambio de la calidad que tiene que ver con el cambio del chip, porque estamos entrando en la modernidad que ya los otros 10 lo hicieron, las otras 10 universidades, no las mejores, porque nosotros ni somos superiores ni inferiores, simplemente somos diferentes, somos únicos. Entonces, sí queremos estar en ese top 10 de la tecnología. Epicio es igual de importante que las políticas institucionales, porque, como lo dice la frase superior, la unidad es fuerza. Somos muy fuertes, muchísimo, pero la sinergia es el poder. Si nosotros no entendemos esto, no vamos a llegar a la meta final descansados, vamos a llegar desgastados, vamos a llegar sin entrañas, vamos a llegar enfermos, muchos van a perder la vida en el camino, etcétera. Allá hay que llegar victoriosos, a celebrar el día en que el software, como dice nuestro rector, pueda hablar una empleada del servicio pidiendo un elemento, y todos le podamos hacer la trazabilidad, hasta el que pone el presupuesto, que es aquí mi coronel Martínez en planeación, y le podamos entender el cuento de la administración. Ya no vamos a tener como la Torre de Babel, que sucedió con los 40 dialectos e idiomas, sino que vamos a hablar uno solo, el de la tecnología, el de la innovación, y si no, nos vamos a quedar en el top 100, por lo menos. Entonces, el tema de las políticas es muy importante que se entrevere, como dicen los llaneros cuando hacen esa presa deliciosa donde le meten el riñón, el corazón, la ubre, ¿qué más? ¿Me ayudan con otras? El bofe, ¿qué más? El riñón, exactamente. Todas esas cosas deliciosas y las colocan en una vara como la costilla, como... Eso es lo que necesitamos hacer aquí, meter todas esas cosas ricas que ustedes saben, porque ustedes saben más que todos. Cada uno de ustedes sabe más que el que está a la derecha y a la izquierda, pero todos juntos, si hay sinergia, si todos trabajamos con ese objetivo, vamos a llegar rápidamente a obtener esas políticas asociadas a Epicio. ¿Y por qué Epicio? Porque Epicio, a pesar de que nació un poco antes, su partida de bautismo se le expidió hace exactamente 6 meses, por muchos problemas que tuvimos de aquí para atrás, pero ya está funcionando, ya empezó a caminar esa criatura, ya gateó y ya está caminando. Ahora viene políticas institucionales. Este mensaje va dedicado única y exclusivamente a todos y cada uno de ustedes, por favor, y entiéndanme lo siguiente. Esa persona que ustedes van a delegar para este trabajo de las políticas institucionales, queremos, soñamos, deseamos y necesitamos que sea, si no es la misma persona que está en cabeza de un frente o de una área en Epicio, por lo menos alguien que entienda perfectamente lo que está pasando con Epicio. Porque además de eso, entra a jugar un papel importante la oficina jurídica, porque no podemos hacer nada de esto en contra de la vía natural, que es lo que nos gobierna, o sea, la normatividad, se dice, ¿no, doctora Claudia? Ok. Por eso a Claudia se le ha pedido también, en un momento de todo este proceso, un consultor al que le vamos a preguntar y le vamos a pedir que ayude a armonizar todo. Por eso todo va concatenado. Cuando Epicio termine, vamos a ahorrarnos en los procesos el 60% de lo que estamos haciendo ahorita complicado. Y con la política es mucho más fácil, porque la política va a legitimar lo que está diciendo Epicio, y además Epicio
va a dejar de lado un poquito la ortodoxia académica, que es, como dicen los chinos hoy día, un poco mamona, y vamos a avanzar en lo que es la innovación y la tecnología al servicio de esa academia que es la esencia de esta institución, ¿verdad? O sea, todos trabajamos para la investigación y para la academia. Y el otro, digamos, la otra base fundamental es la proyección social y la extensión. Pero todos en realidad trabajamos en función de estas dos unidades muy importantes. Entonces, esas personas que ustedes van a delegar, me imagino que aquí hay muchos de los ya delegados, porque el jefe mismo es el que dice yo voy a esta actividad, tiene que saber cómo va paralelamente funcionando Epicio, porque al final todo esto metido en una bolsa es la prosperidad y el éxito de la universidad. Y otra cosa que no hay que confundir, y es el último mensaje parroquial, las políticas las dicta el jefe, el representante legal, el dueño del letrero. Los demás cooperamos en cada una de nuestras áreas y funcionalidades para aportar lo legal, ojo, lo legal y la experiencia adquirida que se va constituyendo en algunas costumbres y prácticas sanas que hay que llegar a legitimar, más el software, o sea, más Epicio. En ese momento que se juntan esos tres ingredientes, aparece la política institucional. Nosotros, per se, no generamos, y la doctrina no lo permite, y la lógica no lo permite, políticas, cada uno de nosotros. Cuando empezamos con este tema del normograma, antes de que llegaran los pares, y nos hablaban del documento de gobierno que hicieron Chepe Cadena y el señor rector, nos hablaban de las políticas y me llegó una instrucción de que debíamos hacer políticas y se presentó una discusión con todos los directivos del campus. Y llegamos a la conclusión de que yo no dicto ni emito políticas. No, señor. Todas son aquí, y menos cuando estábamos aspirando a una acreditación multicampus, que también lo vine a aprender aquí. Todo esto es la curva de aprendizaje que me hace hablar con autoridad sobre lo que estoy diciendo. Entonces, las políticas las fija y las dicta nuestro rector a partir de la experiencia y todo ese normograma que ustedes tienen, ¿cierto? Para que quede claro para dónde va. Entre otras, las políticas es la carta de navegación que legitima un producto que se llama proyecto rectoral y un poco de otra instancia que es nuestro plan de desarrollo. Dicho esto, hay un cordón umbilical y el cordón umbilical siempre es la ley, la norma, la que no podemos desconocer. Por eso aquí nadie puede inventarse nada. Bienvenida la iniciativa, claro que sí. Bienvenida la innovación, claro que sí. La tecnología, claro que sí. Pero dentro de un marco jurídico, dentro de la Constitución y de ahí para abajo, todo lo que nos acaba de explicar Liliana, que viene de la cantera propia de nuestro origen, o sea, del sector de la educación. Bien, dicho esto, los invito a que esa sinergia, que es la que nos va a dar el poder de podernos hablar con los pares de otras universidades potentes del país al mismo nivel y nos haga sentir igualmente orgullosos que como ellos el día de hoy lo están haciendo. Fíjense en que estos dos propósitos escritos en nuestro proyecto rectoral nos llevan y nos conducen por el buen camino al éxito, a la prosperidad y algo muy importante que ha hablado el señor rector siempre y que no es discutible y es lo que mejor hemos hecho ahora es la equidad neogranadina. Eso es justicia. Cuando se habla de una política, entre otras se le está dando a cada quien lo que merece, no lo que él cree que debe tener. Y eso se legitima o no, Claudia, a través de los principios constitucionales, ¿o no? Y vamos bajando y entonces la ministra hoy, que le tocó sentarse en esa silla, decir que en la parte de la educación es A, B y C,
Eso es lo que estamos recogiendo de todos. Esto es una ley suprema. No sé si se dice suprema, de pronto estoy exagerando, pero es una ley superior, que eso sí lo tengo claro. La unidad es fuerza y somos muy fuertes, pero la sinergia es la que nos va a dar el poder que ese grupo de gestión del cambio, que hace juegos, que hace lúdicas con todos ustedes en las oficinas de Epicio, son los que nos van a llevar finalmente al éxito. Con esto termino, señor rector. En el campus vamos a estar haciendo la dinámica permanente, no van a pensar que todo el mundo ahora se va a ir a trabajar allá. Vamos a dividirnos en todas las sedes este trabajo, porque las 3 sedes, así no sean 3 sedes y me esté equivocando académicamente, tienen el mismo valor, la misma importancia y somos fuertes. Pero si la sinergia está presente, es lo que nos va a dar el poder. ¿Y el poder para qué? No como dijo el político aquel, el que tomamos de tomar el pelo. El poder es para lograr la prosperidad. Y la prosperidad se la traemos a toda la comunidad neogranadina por igual. La equidad neogranadina. Gracias, señor rector.